En primer lugar, el hecho de que usted fue gerente regional de SACIL, el primer gerente regional de SACIL, y que seguramente en su periodo habría tareas preparatorias con respecto a la definición del proyecto de este hospital. Y segundo, que en su comparecencia de septiembre del 2014 demostró tener un amplio conocimiento del proyecto y que, por lo tanto, pues puede responder a buena parte de las preguntas, sobre todo por algo que de alguna forma ya se ha reflejado en las intervenciones anteriores. Nosotros tenemos un problema importante para encontrar respuestas, porque en general cada uno ha tenido una parcela muy determinada o ha estado en un periodo muy determinado, con lo cual siempre casualmente estamos preguntando cosas que le corresponden a otro periodo o que no son parte de su competencia. La única persona que ha estado una de las dos personas que ha estado durante todo el periodo fue el presidente, pero claro, al presidente no se le pueden preguntar cuestiones muy concretas del proyecto, y a la consejera de Economía, que también ha estado durante todo ese periodo, bueno, pues no se le pueden preguntar por cuestiones asistenciales. En definitiva, que encontramos problemas para obtener respuestas. Y el hilo conductor, aparte de esto, va a ser improvisación y falta de planificación, a la que usted se ha referido. En cuanto a su primera etapa, no lo sé hasta qué año estuvo, quizá hasta 2003, o lo digo porque, claro, si los trabajos preparatorios fueron en 2004 y 2005, bueno, pues quizá usted no tenga conocimiento del tema, pero me gustaría saber cómo se hacen las tareas del pliego, es decir, sobre todo, cómo se define el baremo de adjudicación, cómo se decide la fórmula de retribución. Con respecto a esto, parece que hemos tenido asesoramiento, versus me sale que ya estaba trabajando para nosotros en el 2003, no sé si será cierto o ha sido un lapsus mío, pero en todo caso versus permanece ahí constantemente. En algún caso veo un pago de 1 millón de euros. Me pregunto, pues lo digo porque yo no he sido capaz de obtener contestaciones de quién nos ha estado asesorando, cuándo nos ha estado asesorando, qué funciones tenía. A lo mejor usted es capaz de explicarme qué tipo de asesoramiento hemos tenido con respecto a todo esto. Y intentaré, porque son tantas las preguntas que suscita su intervención, que me temo que tendría que tener muchas intervenciones de 8 minutos para reflejarlas. Pero le voy a intentar describir muy someramente por qué hablo de improvisación, por qué hablo de falta de planificación y por qué cada vez que voy avanzando me surgen más preguntas en lugar de encontrar respuestas, que también encuentro alguna, pero me surgen muchas más preguntas. Yo creo que este proceso, desde luego, ha sido improvisado y falto de planificación. De hecho, creo que lo único que puedo decir que ha funcionado realmente bien fue el traslado. El traslado de los servicios de las situaciones anteriores a la final. Entre otras cosas porque, salvo que usted me corrija y esté equivocado, cuando se adjudica que la empresa concesionaria haga el proyecto, que la empresa concesionaria lo ejecute y que la empresa concesionaria lo utilice, es decir, lo explote. Digo, un arquitecto magnífico, con un entrenamiento que me enteré ayer o antes de ayer, con una experiencia muy amplia, redacta para la empresa, entiendo, no para nosotros, redacta un proyecto que al cabo de muy pocos meses descubren que es que no se asienta en el terreno adecuado, para lo cual hay que hacer un modificado, que le pone unas prescripciones unos espacios, unas dotaciones que se corrigen constantemente, que cuando se va a intentar comprobar qué es lo que se ha ejecutado, descubrimos que no hay que no coinciden, que los acabados no coinciden, las características técnicas no coinciden. Bueno, pues eso, un proyecto en el que el mismo que lo diseña, el mismo que lo ejecuta y el mismo que tiene que controlarlo, entiéndase la empresa concesionaria, incumple todo esto y
y creo que hay suficientes datos. Pero empiezo por algo que se le olvidó en el 2014 y que es clave. Le digo cuál es mi conclusión o hacia dónde va mi conclusión. Durante todo el proceso, sobre todo del de obras, se están realizando modificaciones constantes que primero se ejecutan y después, al cabo de un cierto tiempo, se le da forma. Y empiezo por el modificado a coste cero. En febrero del 2006 se firma el contrato. En mayo hay un informe geotécnico. El modificado se solicita en 2007, cuando ya se estaba cimentando, y se concede por la Administración a mediados del 2008. Bueno, no, el 17 de marzo del 2008, cuando ya se había levantado la estructura del edificio. Si el modificado número 0 consiste en que lo corremos más al sur, donde habían cimentado, es decir, habían estado actuando, lo dice el sentido común, y el libro de obras seguramente también lo confirma, habían estado actuando y ejecutando antes de que el modificado se hubiese aprobado. Como circunstancia, digo que no se ejecutó el aparcamiento subterráneo porque ese espacio ya estaba destinado al edificio industrial. Pero en 2009, que es el gran modificado de obras, la Dirección Facultativa de Obra solicita en verano el modificado, que se aprueba el 30 de julio del 2010. Y prueba de ello es, alguien ha mencionado la visita de los jefes de servicio para conocer sus espacios y para que estos planteen que aquello no se adapta a sus necesidades. Para entonces ya estaba terminada la estructura de todos los edificios principales y se había iniciado las obras del edificio industrial y el aparcamiento de personal, es decir, los modificados ya estaban realizados antes de la aprobación del primer modificado en 2010. Y quizá eso es lo que quería decir en 2014, cuando en su intervención dice que se produjo una ampliación que superaba las previstas en el contrato inicial. Y siguiendo, vamos a aparcar un poco esto y le voy a preguntar algunas de las cuestiones de su época y que no ha planteado. Habla de la normalidad del modificado y de los modificados y de que en todos los hospitales sucede lo mismo. Sobre esto, con más tiempo, en la siguiente intervención lo plantearé. Pero no ha respondido usted, entre otras cosas, porque yo, sinceramente, es que no lo conozco. Conozco de su existencia, pero no sé exactamente qué nos reprocha el inicio de expediente o la información que ha solicitado la Unión Europea. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Y se lo digo porque cuando habla usted de la normalidad de los modificados, resulta que ya en 2004 existe una directiva de la Unión Europea en la que esto no se puede hacer, que debería haber sido traspuesta, me parece que antes del 31 de enero del 2006, y que, sinceramente, si estos modificados están dentro de la legalidad, yo creo, no soy jurista, yo creo que ir finalizando, señor Mitadel. Ahora mismo, presidente, yo creo que es porque en su momento ni estaba traspuesta esta directiva ni existía la nueva ley de contratos del Estado. Si no, esto hubiese estado fuera de norma. Y yo quiero justificar por qué cada vez tengo más sensación de improvisación y de falta de planificación. Y muy brevemente, porque quedaré alguna parte para seguir haciéndole preguntas. Modificado número 1, el de obras, el que usted conoce más, de noviembre del 2010. Una de las justificaciones, el incremento de la población, porque se disminuía la población en 15.531 entre 2004 y 2009 y en la realidad se incrementa en 23.000. Resulta que la justificación para hacer el hospital más grande se hace en 2009, cuando el hospital ya estaba levantado. Pero es más, vamos a ver, que es lo que me genera muchas dudas. Se incrementan las camas en 66. 66 puede ser un número absolutamente aleatorio. Si hubiese aplicado los estándares los estándares nacionales, me hubiesen salido 117. Por ejemplo, pero es que después me da la impresión de que es que no hubo ninguna habitación más, de que al final lo que se hizo es, donde había habitaciones individuales, poner 2 pacientes, y para ello me apoya el hecho de que haya muchas habitaciones donde no hay 2 tomas de oxígeno y de vacío.
¿no? ¿Qué es lo que me lleva a esto? Pues me lleva a dudar, que eso sí que me lo podrá aclarar. Si cuando hablamos de que se amplió de 135.000 a 181.000 metros cuadrados, de verdad estamos hablando de cifras absolutamente homogéneas. Lo digo porque a veces me entra la duda de si realmente esos metros que se incrementaron más estaban destinados a usos asistenciales o a usos accesorios. Y es verdad que se modificó la relación de modificaciones, como alguien ha dicho aquí, es que no queda en pie nada de lo que se proyectó al principio. Algunas veces por razones objetivas, y en ese sentido tiene razón cuando plantea usted que las dimensiones de un quirófano al final dependen del angiógrafo, por ejemplo, o de lo que del arco que se le mete allí, ¿no? O sea, bien, sí, eso lo podemos admitir, pero es que todo me suena raro. Los BOSes que se amplían de 30 a 32. Por cierto, estoy utilizando su intervención del 2014, es decir, no le estoy preguntando nada que ignore, pero resulta que tres camas de observación de la unidad de corta estancia carecen de ventanas, lo mismo que ocurre con 4 BOSes de urgencias. Conclusión, resulta que ese espacio que iba destinado a almacenes acaba siendo destinado a razones asistenciales. Luego digo, y yo me pregunto, ¿y dónde está la ampliación del espacio? Que seguramente está, y yo no lo he analizado detenidamente. Y metiéndome en temas que yo creo que sí que son de su época, hablando del lucro cesante, que a mí me parece yo creo que en su momento usted tuvo que tomar alguna decisión en un reequilibrio en el que había cantidades muy importantes de lucro cesante. ¿Por qué no amplía el plazo de la concesión en ese mismo tiempo, en el tiempo que se dilataban las obras? Porque, en definitiva, hemos pagado algo por nada. Y ya sé que alguien me dirá, hombre, pero es que dejamos de pagar justamente los meses que... claro, naturalmente que dejamos de pagar los meses que tendríamos que pagar si prolongásemos el tiempo de la concesión. Pues que ya lo hemos pagado antes. Entonces, me parece que desde un punto de vista, sobre todo financiero, hubiese sido más racional el prolongar y sobre todo tendríamos menos cuantías. Después, por los reequilibrios, unos se amortizan en 11 años, otros se amortizan en 13 años. ¿Por qué, si tenemos una situación tan precaria, no los amortizamos en 18 años? No lo sé. Y, por último, improvisación y falta de planificación. El equipamiento. El equipamiento resulta que, efectivamente, y coincido con usted en muchas cosas, en que la tecnología ha cambiado, pero partimos ya de que, según hemos podido saber en el pliego de condiciones, el equipamiento era orientativo, es decir, solamente se ponía una cifra, no recuerdo la cifra, me parece que con IVA era 60 millones, si es otra... en el fondo da igual, donde se hace una relación de equipamiento, y que cuando se hace el equipamiento es justamente a partir del año 2009-2010. ¿Por qué el proceso de participación no se hace antes? ¿Por qué ese proceso de participación, si hubo 2 años para redactar el proyecto, no se hace, en lugar de llevarles a los jefes de servicio en el año que fuese, en el año 2007, en el 2008 o en el 2009, no se les lleva no se les cita en el 2003, 2004, ahora mismo acabo, presidente, y se les pregunta sobre sus necesidades? No lo sé. Bueno, me reservo para los 2 minutos. A última hora se mete un acelerador lineal que en estos momentos se está demostrando que es insuficiente, y estamos a pocos años del comienzo, ¿no? Y eso que se metió uno a última hora. ¿Con qué cálculos se hicieron? No lo sé. Con respecto a esto, ha mencionado una cosa que yo creo que ha sido la compañera de Podemos la que lo ha planteado. Es decir, yo llevo pidiendo qué informes había, qué estudios para determinar el equipamiento. Y ahora nos enteramos que, efectivamente, como es lógico, existían, pero que nosotros, como otras muchas cosas de este hospital, no las conocíamos. Después, la impresión que yo tengo, sobre todo en el apartado de las obras, es que primero se realizaron los modificados en la práctica y después hicimos papeles para justificar y que aquello pudiese obtener una aprobación. Esa es la sensación que me ha quedado, que por una parte va los modificados formales y por otra la realidad.
que es la que desconocemos cuando se tomaron las decisiones. Y, por último, con respecto a lo que usted ha mencionado al modelo, es decir, está dando por hecho, lo cual es una hipótesis, que sin este modelo esto no se habría realizado y no se habría realizado en este tiempo. Evidentemente no es este el momento de analizar el modelo, pero primero, no sé si se habría realizado en este tiempo o no se habría realizado en este tiempo. Ahora, estoy convencido de que como presupuesto público, digamos como financiación pública, hubiese tenido posibilidades. Es una cuestión de reordenación de gastos. Y creo que había posibilidades y sigue habiendo posibilidades de financiar proyectos de este tipo. Muchas gracias. Tengo a lo mejor algún problema con las fechas. No sé exactamente si cuando llega usted se está en pleno proceso de licitación. En todo caso, una de las primeras cuestiones que le quería preguntar para intentar aclarar cómo se produjo el proceso es sobre los trabajos preparatorios del concurso. En concreto, bien, quién realiza el pliego, quién decide el tema del baremo. El tema del baremo es un tema importante porque es complejo, son 23 epígrafes, de los cuales hay una parte muy importante en la que, a mi juicio, son redundantes, pero bueno, se tomaría en concreto entre el plan económico financiero y la valoración de la estructura financiera y riesgos. Con lo cual, es posible que hubiese razones para hacerlo de una determinada forma, pero me gustaría saber quién decide estas cuestiones. Después, otro aspecto muy importante del pliego, que es la fórmula retributiva. La fórmula retributiva ha tenido unos efectos a posteriori que no son extraños a otro tipo de concesiones con respecto al incremento del coste de la concesión, ¿no? Entonces, me gustaría que, dentro de lo que recuerde, y si lo vivió usted, nos contase cómo se elabora esa fórmula tan compleja. Tengo la sensación de que para eso utilizaron a una consultora. Llevo realizando constantemente preguntas que parece que no me responden. No sé si porque sea secreto, aunque de los papeles se debería poder desprender qué consultoras hemos utilizado, para qué las hemos utilizado y qué cuantía hemos tenido. Me parece que para entonces posiblemente hubiese dos, o por lo que no sé si al mismo tiempo, como son Globesalud y Versus. Bien, en todo caso, todo lo que usted pueda aclararme de cómo fue el proceso de licitación, yo se lo agradezco, sobre todo para ver cómo se llega a algo que después ha tenido unos resultados bastante negativos. En cuanto a la propia adjudicación, me remito a las preguntas que ha hecho el primer ponente, no sería el caso, el primer portavoz, ¿no? Nos interesa todo lo que usted sepa y conozca con respecto a cómo se produce la adjudicación. Y por último, y espero ser breve, tiene usted participación en cuanto que autoriza la redacción del primer modificado. Este modificado, en el que efectivamente le ponen una serie de condiciones respecto del plan funcional, que no incremente los plazos de ejecución y que no incremente el coste de la obra, bueno, pues resulta que después no ha sido así. No en cuanto a los plazos de ejecución, que bueno, todo se ha visto alterado con posterioridad, pero una de las cosas que seguramente a usted no le explicaron es que efectivamente, aunque aparentemente en ese modificado el coste es cero, que por cierto seguramente no debería haber sido cero, entre otras cosas porque el modificado consiste en desplazar la ubicación del edificio en base a un estudio geotécnico que se había realizado
unos meses antes. Eso hace que, en lugar de estar encastrado en la ladera, se mueva unos metros. Y eso significa un menor movimiento de tierras, que algunos valoran, yo no tengo capacidad para ello, en 2 millones de euros. Quizá sea una cifra, pero en todo caso lo que sí es cierto es que implica un menor movimiento de tierras que en ningún momento se refleja en este modificado. Pero además tiene otras implicaciones. Recuerde que se empieza a trabajar en el 2006, que cuando usted autoriza la redacción es el 2007 y que cuando por fin se autoriza definitivamente es el 2008. Para entonces le aseguro que, primero, donde esto que todavía está tramitándose, se ha hecho la cimentación, se ha construido buena parte de la estructura del edificio. Es decir, que mientras a usted le pedían autorización para redactar el modificado, aquello ya se estaba haciendo. Bien, en todo caso, lo que me interesa, sobre todo en mi primera intervención, es, primero, el que nos comente todo lo que pueda recordar sobre las tareas y pueda conocer sobre las tareas preparatorias, cómo se produjo el proceso de adjudicación. Por cierto, con respecto a la fórmula retributiva, si recuerda, si alguien le explicó las características de la fórmula retributiva y de los efectos que podía tener a medio y largo plazo, porque la fórmula retributiva, como usted habrá tenido oportunidad de recordar al revisar papeles, es enormemente compleja y con efectos a veces insospechados. Y con respecto a la modificación cero, el que me comente si en algún momento alguien le explicó que efectivamente en aquel momento el modificado era a coste cero, pero que el resultado que iba a tener con posterioridad es que había que mover buena parte de los espacios exteriores, que eso implicaba construir otro aparcamiento, que iba a tener incidencias sobre la central de energía, etcétera, etcétera. Y más quiero dar las gracias es al portavoz del Partido Popular, porque gracias a él conseguimos aclararnos, porque gracias a él conseguimos saber qué es lo que tenemos que preguntar y lo que no tenemos que preguntar. Desde luego, sin sus intervenciones, yo no sé qué podríamos hacer en esta comisión. Bien, hasta ahora han pasado muchos responsables, y ya sea por competencia, ya sea por el tema del plazo, bueno, pues la verdad es que hasta ahora no hemos conseguido saber algo que tiene mucha importancia. Ya sé que es anterior a su nombramiento, pero yo no sé si después de todas las comparecencias y cuando se acabe esta comisión voy a conseguir saber cómo se hizo el baremo de adjudicación, cómo se redactó, cómo se elaboró la fórmula retributiva. Al final voy a tener que pensar que es como lo de las tablas de la ley. Es decir, que en algún momento alguien responsable de la comunidad subió al monte y entonces aparecieron allí las tablas de la ley en forma de pliego de condiciones administrativas. Por cierto, en lo que yo entiendo que pero seguramente puedo estar equivocado, a lo mejor por lo que dice usted, Globesalud sí que intervino en la elaboración del pliego de condiciones, pero ya le digo que tampoco me atrevería a asegurarlo categóricamente. Y, sin embargo, el asesoramiento en la valoración entiendo que lo realizó Versus. Bien, entonces, pero ya digo que admito que pueda estar equivocado, ya que se trata de un expediente muy amplio. En todo caso, veo que no le podemos preguntar prácticamente sobre la licitación ni sobre la adjudicación, porque no forma parte de sus competencias, y al final nos reducimos a el proyecto el que no iba a tener modificaciones, que también deduzco de su contestación que en ningún momento nadie le contó que aquello, además de que efectivamente estaba a coste cero, implicaba después una amplia remodelación de los espacios exteriores, y que, por lo tanto, bueno, pues eso a futuro tendría implicaciones económicas, como podemos ver en el siguiente modificado. Pero yo le quería además preguntar
por otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Bien, cuando usted firma un contrato, y entiendo que lo hace en calidad de representante de la Administración y que, por lo tanto, hay muchas cosas que no conoce del contrato, entre otras cosas, el propio proyecto. Pero el propio proyecto, inmediatamente o incluso en su propia época, ya demuestra que es absolutamente insuficiente en cuanto a lo que se caracteriza como dotación de servicios, ya sea camas, unidades, espacios. Mientras estuvo usted allí no recibió ningún tipo de comunicación por parte del hospital, de su gerencia, de los propios médicos que se pusieran en contacto directamente con usted, de que aquello que se acababa de firmar era absolutamente insuficiente. Y por mi parte yo creo que no merece la pena el preguntar nada más, porque si no participo en la licitación ni en la adjudicación, en cuanto al modificado cero, pocas cosas más se pueden plantear, excepto eso, que seguramente usted, no creo que tuviese en su poder toda la información de lo que iba a implicar después, de la misma manera que cuando firmó el contrato tampoco sabía cómo iba a evolucionar a medio y largo plazo la fórmula retributiva. En esa situación, ante un informe técnico, inicia un expediente de modificación. Evidentemente, si alguien dice que hay problemas de seguridad en el emplazamiento elegido, lo más que puede hacer es lo que le ha indicado otro de los ponentes, es decir, pedir otro informe que contraste, pero evidentemente se inicia el expediente. Pero cuando, por lo menos por mí, pero yo creo que el resto igual, lo que le planteamos es que cuando este expediente se resuelve se dice que es a coste cero, en realidad no es verdad. En realidad, la aprobación de ese expediente hubiese tenido que llevar como consecuencia el advertir a la Junta de Castilla y León el que esto iba a tener como consecuencias la reordenación de los espacios exteriores y la modificación del emplazamiento del edificio industrial, y que eso iba a tener una serie de implicaciones, que es lo que se ve después en el siguiente modificado de obra. Es decir, lo que planteo es que de alguna forma la Administración se está engañando a sí misma o es engañada por aquello de decir es que esto es a coste cero. No es a coste cero. Es más, algo que no me han rebatido, pero que a lo mejor no tengo razón, pero que habría que darme argumentos, es que la diferencia del movimiento de tierras no se computa en el modificado. Y, por último, una ligera pregunta. Lo digo porque se puso en marcha, yo creo que estando usted de directora gerente. ¿Cuáles son? Ya sé que la oficina de seguimiento de la concesión, pues existe y es para controlar la obra. Pero esto, en la práctica, ¿en qué se traduce? Y todavía concreto más la pregunta. ¿La OSCO tiene entre sus funciones visitar la obra regularmente para conocer los materiales que se utilizan, los avances y que se ajustan a un determinado proyecto? Nada más.